Muy buenas noches chicos, bueno, cumpliendo con lo que les prometí acerca de las consolas que sacó Nintendo durante toda su historia, vamos a empezar hablando acerca de lo que fue la primera consola de primera generación que logró sacar esta gran empresa, que muchos piensan que llegó a ser la NES, pero eso es falso. Esta consola fue conocida como el Color TV Game 6, que se caracterizó por ser una de las primeras consolas en haber sacado varias versiones de la misma. Siendo una consola de 8 bits, ha cosechado muchas ventas durante el mundo en la época de los 70. Esta consola salió en el año 1977 de la empresa Famicom antes de llamarse Nintendo. Bueno, esta consola llega a vender más de 1 millón de unidades y llega a ser famosa debido a las diferentes versiones que saca, empezando con la cual fue la Color TV Game 6, que fue el inicio de esta producción, que consistía en tener algunos juegos como lo era el ping pong y prácticamente el tenis. Y ahí sale lo que es el Color TV Game 15, en qué consistía, qué diferenciaba el Color TV Game 15 del Color TV Game 6. La consola venía con unos 9 juegos más respecto al anterior, ya que lo dice su nombre, el Color TV Game 15 consistía en que venía con juegos de carrera y también venía con algunos juegos mejorados de lo que era el tenis y algunos más. Luego vino una versión que fue el Color TV Game 15 modelo CTG, que es un poco más grande y llamado la atención por otra variedad de juegos, y aparte en que mejoran un poco la calidad de gráficos. De ahí tenemos lo que fue el Color TV Block Kokushi, que era un predecesor de lo que era el Color TV Game 6. La comunidad ya se daba en los mandos para el usuario, y de ahí llega lo que es el Color TV Racing 112. Esta consola se caracterizó por haber sido una de las primeras en colocar un volante para la comunidad del jugador y poder manipular al personaje. En esta situación podemos decir los autos de carrera, que era más cómodo para el videojugador poder manejar al auto con un volante. Fue lo que llamó la atención, y también con la palanca de cambios que daba la sensación de que estabas conduciendo el vehículo en ese entonces. Luego llega lo que es el último modelo de esta consola, que fue el Computer TV Game, la cual se caracteriza por ser una de las más vendidas dentro de esta producción, ya que mejora un poco más las gráficas, ofrecía más variedad de juegos, que llegan a ser por lo menos unos 25 en ese entonces, que era lo novedoso. Y deciden un momento ya para la producción, para poder empezar a entrar a lo que era el mercado de videojuegos que empieza a darse en ese momento. Bueno, en resumen, lo que fue este Color TV Game fue parte de una serie de minijuegos de la saga de WarioWare, y una de las consolas se dio como un trofeo en un campeonato de Super Smash Bros. Del 2014. En síntesis, esta fue una de las primeras consolas que fue el pilar, si se podría decir, de todo el tema de videojuegos, para poder continuar más adelante con lo que fue la revolución que vimos normalmente, incluso cada día, en una nueva calidad de juegos, de imagen, etcétera. Y bueno, ahora vamos a hablar de la segunda consola que sale a la venta por parte de Nintendo, que fue la NES, la cual significa Nintendo Entertainment System, sistema de entretenimiento de Nintendo en español prácticamente. Bueno, es la segunda consola que saca Nintendo y es perteneciente a lo que fue la tercera generación de la industria de videojuegos. Esta consola sale aproximadamente entre los años 1985 y 1987, la cual mantiene todavía la calidad de gráficos de 8 bits, pero revoluciona el mercado ya con el uso de cartuchos de los videojuegos, lo cual atrae al público, uno por el diseño que tenían los cartuchos y también por los juegos que ofrecían. Muchos debieron jugar en su momento lo que fue el Mario, también lo que fue el CEO Contra y muchos juegos más que llegó a desarrollar esta industria.
y fue una de las más vendidas durante su época. Bueno, esta consola llega a vender más de 18 millones de unidades entre sus primeros años de venta, por lo cual Nintendo decide sacar una versión especial, si se podría decir, que fue una NES Famicom, cual su característica era que los controles se podían guardar al costado de la consola y el cartucho se veía visible o estaba a la vista de todos, que a diferencia de la original, en la cual solo levantabas la tapa y colocabas el cartucho para tu comunidad. Pero bueno, ambas consolas llegan a ser muy demandadas en el mercado, llegando a vender más de 40 millones de unidades hasta el año de su retiro, que fue en 1999. ¿Qué accesorios contaba o tenía esta consola? Era prácticamente una pistola y los dos mandos. La pistola principalmente para uno de los juegos clásicos que era, si se acuerdan, era cazar algunos patos. No me acuerdo muy bien el nombre, pero bueno. Esta consola llega a ser una de la revolución también de parte de los videojuegos antes de lo que fue la llegada de las consolas con CD-ROM. Y es lo que podía decir acerca de la NES. Bueno, Nintendo, en homenaje a esta consola, decide sacar una versión que es la NES Mini, cargada de más de 100 juegos, si no me equivoco, para que podamos disfrutar de esos juegos retros de nostalgia. Vamos a hablar de la tercera consola que saca Nintendo, que en este caso fue la SNES, o conocida como la Super Nintendo, que llega también a formar parte de las consolas de tercera y cuarta generación. Esta consola llega a ser una gran rivalidad para lo que fue Sega Mega Drive, que era una consola de competencia, con una gráfica de 6 bits. Esta fue descontinuada el mismo año que la NES, en el año 1999, pero en Japón el tema de que sea descontinuada la consola se da en el año 2003. Bueno, esta consola llega a ser una más exitosa de Nintendo, sinceramente, y llega a vender más que la propia NES, ya que sus primeros juegos llegan a ser muy más tridimensionales, siendo uno de los primeros juegos Star Fox, siendo uno de los juegos con gráficos completamente tridimensionales, lo cual llama la atención del público. Es decir, ya Nintendo se mete a un mercado más exigente y tenía que ofrecer también una nueva calidad de videojuegos. Esta consola llega a vender más de 49 millones de unidades, lo cual sorprende, y es prácticamente la sucesora de la NES. Bueno, el lanzamiento de esta consola se da en el año 1990 y el primer día que sale al mercado llega a vender más de 300.000 unidades. El juego más requerido de esta consola fue el Super Mario World, que llega a ser una novedad. Aparte que también venía como juego de regalo al momento que comprabas esta consola, y también de que ya era la competencia directa de Sega. Tomar en cuenta que Sega era una empresa aparte de Nintendo, que normalmente tenía su juego propio, que era Sonic de Hedgehog, pero principalmente lo que más atraía al público era Mario, por ser un personaje original por parte de Nintendo. No digo que Sonic no es original, pero Mario llamaba más la atención en ese momento. Bueno, esta consola quería ya romper lo que era el esquema de los 8 bits, así que por eso sus gráficos empiezan a subir a 16, y de ahí trata de hacer juegos de 32 bits en algunas versiones, y también hacer juegos con plataformas en tercera dimensión. Básicamente les voy a hablar de una consola que fue una prueba de Nintendo en el que hizo juegos tridimensionales. Pero bueno, esta consola realmente se queda en el mercado bastantes años, del 90 hasta el 99, son 9 años de éxito, la verdad, a nivel mundial, y en Japón hasta el 2003. Es sorprendente que se haya continuado recién ahí la consola, pero hay que reconocer de que esta es una de las consolas que más demanda tenía por parte de los consumidores de juegos.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que fue una de las consolas con las cuales Nintendo fracasó, que fue el Virtual Boy, que fue una consola lanzada en el año 1995 por Nintendo. ¿Cuál era la característica de la consola? Que usaba un proyector de estilo gafas para mostrar los juegos en 3D. Y que, ¿cuál era el problema? De que eran muy monocromáticos, era solo un color negro y rojo, lo cual no atraía mucho, podría decir, al consumidor. Bueno, el precio de la salida de este producto fue de $80, y, pero fue un fracaso, la verdad, para tratar de reemplazar lo que fue el Game Boy, que en otro video hablaré acerca de sus consolas portátiles que sacó Nintendo. Pero bueno, esta consola trató de un poco representar lo que fue la realidad virtual en videojuegos, pero fue un fracaso rotundo. Fue retirada a los pocos meses de salida y nunca llegó a comercializarse en Europa ni en Sudamérica. Solo logró comercializarse en lo que fue Japón y Estados Unidos. Duró aproximadamente solo 6 meses la consola, porque no llegó a vender bastantes unidades respecto a las anteriores que Nintendo sacaba. Pese a que contaba con un procesador de 32 bits en plena madurez de la Nintendo y de la Super Nintendo, llega una inminente aparición de lo que fue la PlayStation y el Sega Saturn. Y ante un intento desesperado por hacer competencia, estas consolas sacan lo que es el Virtual Boy, llegan a ser un fracaso total por el tema de que no había, la realidad virtual no era lo que muchos consumidores esperaban, y también de que los juegos eran muy monocromáticos, es decir, solo era un rojo y negro el cual tú veías y no había esa sensación de que tú estuvieras formando parte del videojuego. Aparte que también que tenías que utilizar 6 pilas AA para poder utilizar la consola, lo cual no era de mucho agrado de muchos de los consumidores. Ahora, yendo a una de las consolas más queridas de la empresa Nintendo, vamos a mencionar a Nintendo 64, que siguió perteneciendo a la cuarta generación de consolas. Ya su procesador era de 64 bits y eran de las cuartas consolas que saca Nintendo. Llega a vender más de 30 millones de unidades y su salida será el 23 de junio del 96. Esta consola sale como una compensación respecto al fracaso que tuvo el Virtual Boy, y se caracterizó por ser una de las primeras consolas en la cual tú podías conectar más de 2 mandos, y siguió manteniendo la fidelidad del cassette por la cual se caracterizaba Nintendo previamente a lo que es la competencia del CD-ROM, pero fue colocada como una de las consolas más vendidas a nivel mundial en la historia de las consolas de juegos, y aún manteniendo lo que era el cassette del juego, llega a generar muchas ventas respecto a otras empresas que le hacían la competencia, todavía que seguía en ese momento PlayStation y Saturn de Sega. Llega a ser una de las consolas principales, si se puede decir, del mundo, también porque ya implementa lo que es un joystick, y también porque el mando era realmente, no me vas a negar, era una hermosura manejar ese mando de Nintendo 64. Y los juegos que ofrecían eran como el Tony Hawk, Pro Skater 3 y el Mario Party, que muchos debieron jugar. Y posteriormente el retiro o la descontinuación de este producto se da el año 2002. Llega a generar millones de dólares en la empresa de Nintendo, y el juego más vendido siempre fue Mario. En este caso Super Mario 64 fue el juego que se vendió más, y en segundo lugar creo fue lo que el Mario Kart. Sinceramente, una de las consolas más hermosas, se podría decir, de Nintendo, y realmente que muchos debieron jugar en ese momento. Ahora, la verdad es que muchos ahora en este momento
que buscan esta consola no por los gráficos, sino por la nostalgia de los juegos que estos ofrecían. Ahora, hablando de las consolas igual que Nintendo sacó, vamos a mencionar lo que es el GameCube. Bueno, esta consola llega a salir en el año 2001, teniendo en cuenta que Nintendo había anunciado su salida el año 99, pero por diferentes proyectos que ellos tenían deciden sacar de manera tardía este producto. Aunque bueno, yendo un dato como conocimiento, el nombre original que tenía que darse a esta consola era de StarCube, pero se le mantiene como Nintendo GameCube. Ya esta consola pertenece a lo que es la sexta generación de videojuegos y se anuncia el año 2001. Bueno, la venta se da a partir de mediados del 2002 en todo el mundo y llega a generar más de 20 millones de unidades vendidas, pero llega no a ser un producto tan demandado como fue la Nintendo 64. Claro, ya Nintendo decide meterse lo que es el CD-ROM en sus consolas y no toma en cuenta mucho el tema de que PlayStation ya se posiciona como una de las consolas más demandadas del mercado, ya tomando en cuenta que Sega ya estaba yendo a la bancarrota con el tema de sus consolas, por lo cual fue una salida tardía, si se podría decir, por parte de Nintendo en cuanto a una consola que sinceramente a mi parecer fue buena en cuanto a los juegos y a los gráficos, pero ya en la mente de las personas sonaba más PlayStation. Bueno, ya ingresa a una etapa nueva que era el CD-ROM, como vuelvo a mencionar, para tratar de hacerle competencia a lo que era Sony. Ya fuera del tema de que se podía conectar más de 2 controles, no tuvo un éxito muy esperado, quedando en una tercera posición en la venta de consolas. Ya sus gráficos eran excelentes, se podría decir. Tenía 32 bits de datos internos y 64 en un punto flotante de doble precisión, es decir, había una calidad de gráficos excelente, pero no llega a generar tanta expectativa en el público como fue la Nintendo 64. Claro, ya incluye 2 joysticks en sus mandos, pero llega a ser muy incómodo en ese momento, digamos, para el que era el consumidor, con un joystick arriba y otro abajo, por lo cual no tiene un éxito también en cuanto a la manera visual de lo que era el mando. Y así vemos más adelante, claro, aparece en algo en el que se basó tal vez Xbox para hacer sus controles, pero sinceramente Nintendo no llega a generar una expectativa tan grande como se esperaba con esta consola. En su momento muchos decían salir en el año 99, esta consola hubiera tenido el éxito que muchos esperaban y hubiera desplazado a PlayStation tal vez en ese momento en venta, pero lamentablemente no fue así. Bueno, hasta acá vamos a dejar esta primera parte de todas las consolas que sacó Nintendo. Ya la próxima semana sacaré la segunda parte de estas consolas que sacó la empresa y después sacaré las consolas portátiles que sacó en su momento también Nintendo. De ahí sacaré lo que fue de PlayStation sus consolas portátiles y del mismo modo de otras empresas más. Más bien, muchas gracias por haber escuchado el video. Ya estaré subiendo un nuevo video el lunes y estaré dando novedades. Agradecerles y no olviden suscribirse al canal y darle like a la página. Muchas gracias, nos vemos chicos, hasta la próxima.